Buenas tardes, nosotros somos el equipo conformado por Ana Camila Estrada, Brandon Figueroa y yo, Emiliano López. En este video les aplicaremos un curioso quiz cultural sobre el estado de Sonora. Pero primero que nada, Producción. Sonora es un estado rico en cultura y en recursos. Cuenta con una gran variedad de atracciones turísticas, así como platillos, grupos indígenas, entre otras riquezas más. Te invitamos a tomar este curioso y sencillo test y descubrir qué tanto conoces acerca de él. Pero antes de eso, presentaremos un pequeño video acerca de nuestro bello estado. División por temas. Este quiz contará en total con 36 preguntas, las cuales estarán divididas en 3 temas principales diferentes. En el primer tema se va a abordar la historia, flora, fauna, clima y geografía del estado. Después, en el segundo tema, se abordarán los apartados del escudo del estado y de las comunidades indígenas, para finalizar con el tercer tema, en el cual se van a abordar los temas de gastronomía y lugares típicos en nuestro estado. método para calificar. En el siguiente quiz se presentará una serie de preguntas. Ten en cuenta que por cada pregunta habrá 3 opciones, de las cuales solamente una será correcta. Una vez presentadas las respuestas, solamente tendrás 5 segundos para responder. También ten en cuenta que por cada respuesta correcta que obtengas, esta sumará un punto a tu puntuación. Es importante que mantengas la cuenta, para así poder calificar tus conocimientos al final. Sin más dilación, comencemos. El siguiente tema será Sonora como estado. Primera pregunta. ¿En qué año se intentó por primera vez la evangelización en Sonora? Pregunta 2. ¿Cuál es el nombre del misionero el cual ingresó a las puertas de la historia en 1687? Pregunta 3. ¿En qué año falleció Eusebio Kino?
Pregunta 4. ¿En dónde fue el primer emporio minero del noroeste? Pregunta 5. ¿En qué año definitivamente se separaron Sinaloa y Sonora? Pregunta 6. En 1853, ¿cuál era el estado más extenso de la República? Pregunta 7. ¿Cuántos municipios tiene Sonora? Pregunta 8. ¿Cuál es el clima que predomina en la entidad? Pregunta 9. ¿Cuál es la sierra que se extiende por el municipio de Nogales hasta el de Ures? Pregunta 10. ¿Cuál es la capital de Sonora? Pregunta 11. ¿Cuál es el porcentaje aproximado que abarca la flora desértica en Sonora? Pregunta 12. ¿Con cuántas especies de mamíferos cuenta el estado? El siguiente tema será escudo de Sonora y tribus. Pregunta 13. ¿Cuál es el lema del escudo de Sonora? Pregunta 14. ¿En qué año Francisco Castillo Blanco dibujó el escudo de Sonora? Pregunta 15. ¿Qué significa la pala y el pico? Pregunta 16. ¿Qué significa el toro? Pregunta 17. ¿Qué significa el tiburón sobrepuesto a las costas del estado? Pregunta 18. ¿A qué grupo indígena pertenece este traje típico? Pregunta 19. ¿A qué grupo indígena pertenece esta vestimenta? Pregunta 20.
¿De qué danza es esta vestimenta? Pregunta 21. Son de las 3 danzas más conocidas de Sonora. Pregunta 22. Grupo musical conocido en Sonora. Pregunta 23. ¿Cuál es la música tradicional del estado? Pregunta 24. Instrumentos musicales originarios del estado. El siguiente tema será comida y lugares típicos. Pregunta 25. Bebida alcohólica solamente producida en Sonora. Pregunta 26. Postre a base de maíz, manteca y piloncillo, normalmente relleno. Pregunta 27. Sonora es productora de una de... Pregunta 28. Carne seca famosa en el estado que se consigue al exponer al sol la carne de res. Pregunta 29. Dos de las ciudades más pobladas del estado. Pregunta 30. ¿Cuál es la isla más grande del estado? Pregunta 31. La ruta de las misiones es una... Pregunta 32. ¿A qué playa corresponde esta imagen? Pregunta 33. ¿Qué atracción turística es la que corresponde a la imagen? Pregunta 34. Atracción turística conocida en el municipio de Cajeme. Pregunta 35. Son 2 de los ríos principales del estado. Pregunta 36. 4 de los 8 pueblos correspondientes a la ruta de las misiones. Criterios de puntuación. 30-36. Sobresaliente. Muchas felicidades. Conoces mucho de nuestro estado. 20-29. Conocedor. Felicidades. Tus conocimientos son vastos.
10 a 19. Aspirante. Todavía te falta mucho por aprender, pero estás cerca. 0 a 9. Mejor suerte la próxima. Esfuérzate más la siguiente vez. No te rindas. Y bueno, muchas gracias por su atención. Este es el fin del quiz cultural. Esperemos que haya sido de su agrado y que hayan aprendido mucho. Nos vemos a la próxima.